el momento de apagar los móviles, que siempre bueno, pues si les parece, buenas tardes. Vamos a comenzar. Esta es la quinta y última conferencia de este ciclo que la biblioteca organiza con motivo del 15 aniversario de la biblioteca. En las conferencias anteriores, pues yo creo que hemos hecho un repaso, hemos podido asistir a un repaso yo creo que muy importante, significativo. El primero de ellos sobre la figura del cardenal Lorenzana, a cargo de Carlos Pizuete, la segunda sobre los dos cardenales Borbón, de los cuales va a centrar el tema de hoy, pero vamos, en una perspectiva más biográfica, a cargo de Carlos Rodríguez López Brea, que es la segunda conferencia. La tercera fue una visión de la colección, de la exposición histórica fundamentalmente, también hasta la época actual, de la colección de esta biblioteca, Carmen Morales, que nos acompaña, la directora junta de la biblioteca. Y la última fue una mirada ya de la última etapa, el último medio siglo de la biblioteca, los últimos 50 años de la biblioteca y el trabajo que desarrolló en ella doña Julia Méndez Aparicio. Fue también un homenaje personal a ella. Y la conferencia de hoy, que cierra este ciclo, como digo, va a ser sobre un aspecto muy concreto, pero muy curioso y muy interesante, que yo creo que es bueno que conozcamos, sobre el cardenal Luis Antonio de Borbón, la música y el fondo histórico de la biblioteca. El contenido de la sala, lógicamente, no voy a hablar yo, porque lo va a hacer José María Domínguez. Yo simplemente decirles unas brevísimas líneas de presentación. Bueno, en primer lugar, decirles que ya esta es la cuarta vez. Yo creo que siempre está aquí José María, hemos hecho una buena relación de complicidad y de colaboración. Él empezó su colaboración aquí en la biblioteca con dos charlas ilustradas que fueron muy interesantes sobre las óperas de Verdi de tema español, y que fueron unas charlas francamente muy curiosas y muy bonitas, en las que yo personalmente aprendí mucho y creo que el público que vino también. Después, ya en el mes de junio, estuvo presentando aquí en esta misma sala su libro Roma, Nápoles, Madrid, el mecenazgo musical de Luca de Feli, y que, bueno, que su tesis doctoral, y la verdad que es un libro fundamental y muy importante, y que yo creo que, bueno, pues mereció la pena porque volvió a conocer el enorme trabajo que había desarrollado a lo largo de muchos años para este libro. Y decirle a José María Domínguez, quien no le conozca, José María Domínguez Rodríguez, es toledano, no sé qué año, nunca le pregunté a qué año nació, pero bueno. 23 de 1981. Del 81, bueno, pues así hasta la vida, o sea que es muy joven. Y es titulado superior por el Real Conservatorio de Música de Madrid en el 2007 y es doctor europeo por la Universidad Complutense de Madrid en el 2010. Ha realizado estancias de investigación en el Reino Unido, en Cambridge, y también en Italia, en Palermo. Ha sido becario de la Real Academia de España en Roma durante el curso 2010-2011 y ha sido también profesor en las universidades de Extremadura y de La Rioja. Esta última es en la que está ahora desarrollando su labor de investigación y también de docencia. Realmente ha venido hoy de Logroño, deprisa y corriendo, para preparar todos los detalles técnicos para que esta charla pudiera ser. Pues nada más, María, muchas gracias por venir, por seguir colaborando con la biblioteca. Yo creo que es bueno que la gente conozca que el fondo histórico tiene algunas cosas muy peculiares y eso, que probablemente en el aspecto musical tú seas quien mejor las conoces, y pues él es el que nos va a comentar un poco lo que ha descubierto investigando en los evangelios de esta biblioteca. Así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Gracias a la biblioteca, a la directora que nos acompaña, y felicidades a la biblioteca porque cumple 15 años y este es simplemente el regalo que yo quiero hacerla por todo lo que he aprendido y disfrutado investigando en sus fondos. Yo voy a hablar del cardenal Luis de Borbón, la música y el fondo histórico de la biblioteca. El esquema que voy a seguir, lo pueden ver en la pantalla, no sé si podemos bajar la luz un poquito. Sí. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción sobre el perfil biográfico del personaje, aunque creo que en el ciclo ya se ha hablado de él en conferencias anteriores. Voy a recordar los datos básicos para centrarnos en el contexto del que voy a hablar. Y después voy a hacer una lectura de los libros del infante que tenemos en la biblioteca. Por una cuestión que luego explicaré, en la biblioteca no hay casi partituras de la época del cardenal infante. Le llamaré infante porque fue infante durante más tiempo que cardenal, como luego explicaré, pero nos referimos a este hijo de Felipe V y de Isabel de Farnesio, hermano de Carlos III, hermanastro de Fernando VI, que nació en 1727 y murió en 1765. Bien, entonces digo que empezaré con esta introducción, después haré esa lectura
en 3 partes de estos libros que el infante tenía en su biblioteca y que hoy tenemos nosotros aquí. Libros, en su mayoría, enviados por Carlos III cuando era rey de Nápoles. Entonces yo lo que quiero hacer es compartir con ustedes cómo yo he leído esos libros, cómo pude haberlos leído en el aspecto musical en su época, el infante Don Luis. Por eso estas 3 partes hablaré de Carlos III en la Arcadia, de la arquitectura y del teatro, del baile y de la danza, que son aspectos que están en un tipo de libros y en otros libros también de march musicales, en libretos de ópera en concreto. Y al final hablaré un poco del gran castrado Farinelli, del que también hay libros en la colección que se conservan aquí, veremos alguno en diapositiva. Pues bien, siglo XVIII, vamos un momento a Guadalajara, año de 1739. ¿Qué ocurre en junio de 1739 en Guadalajara? Allí se encuentran la reina viuda de España, Mariana de Neoburgo, la viuda de Carlos II, la última mujer de Carlos II, que durante los primeros años del siglo XVIII había estado presa en este edificio, en el Alcázar de Toledo, y que durante más de 30 años fue exiliada a Bayona, donde tuvo una corte propia, porque era un elemento político a neutralizar durante la guerra de sucesión. Felipe V la envía a Bayona, pero en 1739 la recibe de nuevo en la corte de Madrid y se junta con ella en Guadalajara. Pues bien, el nuncio papal, que es el embajador del Papa en la corte española, envía una relación contando lo que sucedió en aquel encuentro entre Mariana de Neoburgo y la familia de Felipe V en Guadalajara en 1739. Y lo narra de la siguiente manera. Dice, lo leo en italiano pero luego lo traduzco: "E posti sia a sedere a modo di conversazione, si tratenne la vedova regina in veder ballare e sentir cantare", estas frases que he destacado aquí, "tutti questi principi". Dice el nuncio: todos los hijos de los reyes, que los llama príncipes, aunque había príncipes e infantes, distinguiríamos hoy, entre ellos nuestro personaje, se sentaron a modo de conversación, es decir, como en círculo para representar algo. Y comenzaron, para entretener a la reina viuda Mariana de Neoburgo, bailando y cantando. O sea, la formación musical de estos príncipes, de estos hijos de Felipe V, está en el centro de su educación, valga la redundancia, hasta tal punto de que el anuncio le llama tanto la atención que se lo escribe al Papa, le dice: ha pasado esto y de esta manera se han encontrado con la reina Mariana de Neoburgo, que también era otra melómana empedernida. Pues bien, entre esos príncipes estaba nuestro personaje, el infante Don Luis, el hijo de Felipe V, que nace en 1727. Se llama Luis porque el primer hijo de Felipe V también se había llamado Luis. En 1724 había reinado durante muy poco tiempo, pero se murió. Entonces en 1727 nace otro nuevo infante y se llama Luis también, como rey de Francia, su abuelo. Nace en Madrid, en el Palacio Real, y en 1700 es hijo de Isabel de Farnesio, muy importante este personaje, Isabel de Farnesio, una italiana, la segunda mujer de Felipe V, que lo único que quería era beneficios para sus hijos, para sus propios hijos. Tanto es así que consigue que uno de ellos sea duque de Parma, otro de ellos, Carlos III, nuestro Carlos III, rey de Nápoles, y para el hijo menor, el último, nuestro infante Don Luis, acaba nombrándole arzobispo de Toledo y cardenal de la Santa Iglesia Primada, en 1735, con 8 años de edad. En 1741 se le nombra arzobispo de Sevilla, con 14 años de edad. En 1746, con 19 años de edad, de Don Luis, muere Felipe V y la corte de Isabel de Farnesio cae en desgracia. Tanto es así que por un tiempo se alojan en un palacio que estaba en la Plaza de los Afligidos, que pertenecía a los duques de Osuna en Madrid, y se conoce a la corte de Isabel de Farnesio y de sus hijos como la corte de los afligidos, porque habían perdido el poder que había ganado Fernando VI, que no era hijo de Isabel de Farnesio, sino de la primera mujer de Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya. La corte de los afligidos, un momento de aflicción, duran muy poco en Madrid y
Isabel de Farnesio con su hijo, el infante Don Luis, es desterrado a la granja de San Ildefonso. 1754, por problemas de conciencia, con 27 años, nuestro infante Don Luis renuncia al arzobispado y al cardenalato. Se lo explica en una carta a Benedicto XIV diciendo que él no es hombre de iglesia y que quiere renunciar a sus privilegios. Claro, pero no a las rentas que le procuraban esos privilegios, ¿no? Y que son la base del riquísimo patrimonio artístico en todos los ámbitos, pintura, escultura, música, que dejó en herencia y que parte de la cual hoy tenemos aquí. Seguimos con los datos biográficos. 1776, con 49 años, después de una vida disipada, según dicen las fuentes maliciosas y los peores historiadores que han querido ver un enemigo de España, el infante Don Luis, luego explicaré por qué. 1776, 49 años, tras una vida disipada, decide casarse. ¿Qué ocurre? Que el casamiento del infante Don Luis supone un problema para el rey, que en ese momento era Carlos III. ¿Por qué? Porque si el infante Don Luis tiene descendencia, puede reclamar sus derechos a la sucesión, sus derechos al trono. Entonces, su hermano Carlos III le impone casarse con una persona de desigual condición, un matrimonio que se llamaba morganático, con una noble de baja extracción, María Teresa de Vallábriga, y se casan en Olías del Rey, a pocos kilómetros de aquí. Y en ese momento empieza el destierro de la corte para evitar que el infante se convierta en un elemento de oposición política. El entretenimiento que garantiza Carlos III a su hermano para que eso no suceda, para que no haya problemas políticos de tipo político, pues es la distracción con el arte. Le regala y le subvenciona una corte riquísima que va vagando por Velada, por Talavera de la Reina, al final se asienta en Boadilla del Monte, con una corte riquísima de pintores como Paret, Goya, músicos como Boccherini, Brunetti, o arquitectos como Ventura Rodríguez. Lo más granado de la Ilustración española, Tomás de Iriarte también, el literato, está trabajando para el infante Don Luis. Lo más granado de la Ilustración española está trabajando para él, o se relaciona con él porque ve en él un gran mecenas. Luego veremos dónde y cómo aprendió Don Luis a ser un gran mecenas, un mecenas magnificente, que dicen las fuentes. Lo aprendió a través de los libros que le enviaba su hermano Carlos III desde Nápoles y que luego mostraré. Bien, Don Luis y la música. Ya he dicho que su corte tenía un gran peso musical y él tenía mucho interés por la música. Dicen las fuentes que en su juventud, además de cazar, escribía cartas y oía música hasta casi las 11 de la noche en el cuarto del juego, en el palacio, ¿no? Oía música hasta las 11 de la noche. Compositores como Luigi Boccherini trabajaron como compositores de cámara para él. Boccherini en 1770, en Aranjuez, entra a formar parte de la pequeña corte del infante Don Luis, con el título de compositor y virtuoso de la cámara, y con la obligación de escribir 3 obras musicales cada año, exclusivas para el infante. En 1776, con motivo de la boda en Olías, Boccherini compone una serenata para celebrar las bodas. Y en Arenas de San Pedro, a pesar de que se ha querido ver como un aislamiento en la etapa de Luigi Boccherini, sin embargo no fue así, porque Boccherini mantuvo una relación epistolar con los principales editores parisinos en París, que publicaron sus obras y que las difundían y las vendían por toda Europa, Madrid entre ellas, claro. Otro de los compositores que trabajaron para él fue Gaetano Brunetti, quizás menos conocido que Boccherini, pero no menos importante. Brunetti era el compositor de cámara de Carlos IV. Su música no se publicó en vida, a diferencia de la de Boccherini. Se conserva casi toda manuscrita en el Palacio Real, en el archivo del Palacio Real. Por eso ha sido un compositor menos conocido, porque su música era para el rey, por lo tanto no se difundía y no se publicaba. Pero si vamos al inventario de los libros del infante Don Luis, y ya nos acercamos un poco a la Biblioteca de Castilla-La Mancha, encontramos una parte del inventario y de la tasación. Al morir el
infante y debido a la complicada herencia que había dejado, porque era muy sustanciosa y había que dividirla entre los 3 hijos y la mujer, había muchos intereses artísticos y políticos detrás, se redactó un inventario y se hizo una testamentaría que estuvo trayendo cola hasta el año de 1797 y más probablemente después. 1797 es el documento con el que yo he trabajado, se hace una repartición de los bienes en la hijuela, es decir, en la legítima que toca al hijo, don Luis María de Borbón, cardenal, después cardenal de Toledo. En esa hijuela hay una entrada dentro de la biblioteca del cardenal, de la descripción de la biblioteca, hay una entrada en la que pone composiciones de música, donde hay más de 150 ítems, es decir, entradas describiendo la música que tenía el infante don Luis en Arenas de San Pedro en el momento de su defunción. No solo la música que tenía, sino el valor que se le asignó a esa música. Y leyendo esos 150 ítems, esos 150 títulos describiendo la música que había, la impresión que se saca es que era la música más actual de su época, de compositores como Lidarti, que hoy no nos suenan casi nada, como Giovanni Battista Sanmartini, que es el iniciador del clasicismo. En la historia de la música es un compositor muy importante porque marca la transición entre el barroco y el clasicismo. Lugnani, Pesch, Cirri, Giovanni Battista Cirri, Cayetano Brunetti, por supuesto, tríos de Boccherini, Cristóbal Reinaldi, Mauro Alai, Niccolo Piccini, bueno, compositores que hoy no nos suenan, pero que son los compositores que estaban creando música en su época. En conclusión, la biblioteca del infante don Luis era un registro de la música más importante de la época. Es decir, no era una biblioteca histórica donde se guardase la memoria histórica de la música anterior al siglo XVIII más importante, sino que él compraba la música que se vendía en aquel momento probablemente para tocarla en directo y disfrutar de ella, ¿no? Para consumirla. Es una biblioteca de consumo, esto es. El valor de estos 150 ítems de música, donde hay sinfonías, hay tríos, la mayoría de la música es música instrumental, porque la música instrumental es la música más importante de aquella época. No tanto la música vocal, sino la música instrumental. Haydn, las sinfonías de Haydn son la música más conocida en la Europa del siglo XVIII y seguramente estuvieran entre las sinfonías que tenía el infante don Luis. Haydn era un héroe cultural del siglo XVIII. Tomás de Iriarte escribió un poema que se llama el poema La Música, y en él destaca a Haydn pues, como un triunfador, como un referente cultural de su época. Es decir, una biblioteca muy actualizada. El valor de esos 150 ítems o composiciones musicales fue de 9.237 ducados. Claro, de esa música a la Biblioteca de Castilla-La Mancha no ha llegado nada. O sea, si llegó en origen, es posible que se haya perdido por la historia y las vicisitudes por las que ha pasado la biblioteca. Pero en el testamento está bien claro que esa hijuela, esa música queda para el cardenal, segundo cardenal don Luis María de Borbón, el hijo del infante don Luis. Y que esos libros se mandaron a Toledo. Sin embargo, en la Biblioteca de Castilla-La Mancha hoy en día se conserva una partitura que sí que está en el inventario de la biblioteca, pero no dentro de las composiciones musicales. Está entre los libros, en el folio 238 dice: un libro de Facistol en marca mayor por don Antonio de Literes, escrito en Madrid en el año de 1739, valorado en 770 ducados. Ese es el libro que tienen ustedes en la exposición que ha organizado la biblioteca con motivo de los 15 años. Nada más entrar, el primer libro que hay de fondo
es este libro de 770 ducados, que es un libro de facistol, es decir, un libro con polifonía, que se colocaba en un atril en las grandes catedrales, que se llamaba facistol, ese atril. Es un libro muy grande para que todos los que estaban cantando pudieran cantar directamente desde ese libro de facistol. Pero es un libro de música, aunque está abierto por una página donde solo vemos el escudo del infante Don Luis porque está dedicado al infante. Si pasamos esa página lo que tenemos es música, luego la veremos. Y claro, ese libro se llevó quizás porque no estaba entre las composiciones musicales. Lo mismo ocurre con otra entrada del inventario en el que dice 66 óperas. Fuera de los libros de música, el inventario recoge, entre otros libros, 66 óperas, no dice nada más. Solo dice que valían 600 ducados. ¿Qué son esas 66 óperas? ¿Alguien se lo imagina? ¿Qué pueden ser? ¿Partituras de óperas? No, son los libretos de las óperas. Luego lo veremos. Son los libros donde estaba escrito solo el texto que los que iban a la ópera iban a escuchar cantado, pero solo el texto escrito, no la música, no la partitura. Pues bien, esas 66 óperas sí que llegaron hasta aquí y se conservan hoy en día en el Fondo Histórico de la Biblioteca de Castilla-La Mancha. Y van a ser en las que me base a continuación. Bien, hecha esta introducción, vamos a ver algunos de estos libros y voy a entrar en esa lectura de los libros de Carlos III, que Carlos III envió desde Nápoles y que el infante Don Luis tenía en su colección. Bien, aquí vemos ese libro con ese retrato del infante que hoy en día está en Roma, que probablemente es de Mengs, está en la iglesia española de Roma, en Monserrato, y veremos ahí que con sus 7 años, 8 años, cuando fue nombrado cardenal infante. Bien, he puesto esta imagen que sale de ese libro, que puede ser el libro del que hablaba antes, el libro de Facistol que tenemos en la exposición. Es un libro muy parecido. Si ven el libro, si van luego a verlo en la exposición, fíjense en que tiene aquí dos manecillas de hierro que servían para cerrar el libro y que no se abriese y no se deformase. Bueno, no estamos seguros de que este sea el libro exactamente, pero se parece, puede ser. Y he puesto una imagen que sale de ese libro imaginario, que no está en el libro de Facistol, pero la he puesto ahí. ¿Alguien sabe qué imagen es? ¿Qué representa ese grabado? Se ve un poco regular. Hay un hombre sosteniendo una bola del mundo. Creemos que puede ser Hércules. Hércules, que va a ser un personaje muy importante para Carlos III. Hércules sujetando la bóveda del mundo, que es uno de los trabajos de Hércules. Bueno, nos quedamos un poquito con esta idea de que Hércules está en los grabados de los libros del infante Don Luis, hermano de Carlos III. Este es el libro de Facistol que tienen ustedes en la exposición. Está en la encuadernación, ustedes lo van a ver abierto, no van a poder ver la portada. Lo que ven ahí las manecillas de hierro a la derecha, arriba, abajo, y con el superlibros que se llaman. Ese escudo que vemos ahí, que probablemente es el escudo de Felipe V, quien mandó encuadernarlo, indica el poseedor del libro, en este caso Felipe V, es la marca de posesión del propietario. Esa es la portada. Esa es la encuadernación, esta es la portada, hablando estrictamente, y ahí vemos cómo el título del libro corresponde con la descripción del inventario. Repito lo que dice el inventario. Un libro de Facistol en marca mayor quiere decir que el formato del libro es muy grande. Vayan a verlo porque merece la pena, es el libro más grande probablemente de toda la exposición. De hecho está en una vitrina y nada más entrar de frente. Eso es lo que quiere decir marca mayor, el tipo de papel, el tamaño de papel y la calidad, ¿no? Por Don Antonio de Viteres, si ven ustedes aquí, por Don Antonio de Viteres, el que hizo el inventario no se esforzó mucho, simplemente copió lo que vio. Escrito en Madrid en el año de 1739, y
dedicado al infante don Luis Antonio Jaime, cardenal del título de Santa María de la Scala, que es la iglesia de Roma que le asignó el Papa cuando le nombró cardenal. Cada cardenal del colegio cardenalicio tiene una iglesia de Roma asignada. En este caso es Santa María de la Scala, que sale en Trastevere. Esta es la página que ustedes podrán ver en la exposición, es el escudo del infante don Luis, con la verdadera cardenalicia y las 5 borlas, los 5 órdenes de borlas indican que es la divinidad cardenalicia, y las armas que le corresponden por ser Borbón. Esta es la dedicatoria del compositor Antonio de Guiteres. Antonio de Guiteres es un compositor que había nacido en Mallorca, pero que desde finales del siglo XVII trabajó para el rey en la capilla real como músico, como violonista, músico de violín y como compositor. 1739 decimos, es la fecha. ¿Alguien sabe quién pasó en Madrid en 1734? ¿Alguien sabe? Madrid 1734, la Navidad de 1734, se quemó el viejo Palacio de los Austrias. El palacio donde si íbamos a la Plaza de Oriente, allí había un alcázar de traza muy parecida a la del Alcázar de Toledo, que era donde vivían los reyes. Pues ese palacio se quemó en 1734. ¿Qué pasa? Que todo lo que había dentro también se quemó, entre ellos toda la música que había para la Capilla Real. Todo el archivo musical de la Capilla Real se quemó. Entonces, en 1764, el rey encarga a Antonio de Guiteres, a este señor de aquí, que reconstruya el archivo de la Capilla Real, que vaya a otros archivos donde hubiera copias de esa música que se cantaba en la Capilla Real para reconstruirlo. Entonces, Antonio de Guiteres, que es famoso por ser un compositor moderno en su época, por escribir a la italiana con violines, es decir, en el estilo más moderno que había en la época, el más avanzado, el más internacional, pues se ve obligado a estudiar toda la música clásica del pasado, de los compositores de la polifonía clásica, que eran los compositores viejos, antiguos, que a ojos de los modernos como Guiteres, pues ya estaban pasados de moda, era una música que ya no se tocaba, porque correspondía al estilo antiguo que llamaban, ¿no? Entonces Guiteres en 1734 se ve obligado a estudiar toda esa polifonía clásica antigua, vieja, y lo que hace en este libro, creo yo, se puede interpretar así, es pues poner por escrito todo lo que ha aprendido estudiando a esos maestros de la polifonía clásica. Deja de lado su estilo moderno, que es el estilo italiano, con violines, el estilo de la ópera, y vuelve al estilo a varias voces. Lo que tenemos aquí son 4 voces, 1, 2, 3 y 4, que cantan distinta música, polifonía, contrapunto, a la vez. Aunque aquí la vemos, entonces, este es el libro que se ponía en el Facistol, por eso la entrada del inventario se ponía en el Facistol y todos los cantores miraban este libro, que es, como digo, muy grande, para cantar cada uno su voz, el soprano, el tenor, el alto y el bajo. Cada uno miraba su voz y iban cantando simultáneamente, en polifonía. Pues bien, este es Antonio de Guiteres, que homenajea al cardenal arzobispo de Toledo, don Luis, en 1739 con este libro que tenemos aquí. Otros libros. Dejamos la música porque hemos dicho, ya he explicado que el único libro de música que tenemos, el único libro con partitura que tenemos es este, que he enseñado antes. Esta es la única partitura de la época de don Luis, porque ya he dicho que el resto de los 150 obras no sabemos dónde han ido a parar. Quizás a la catedral, quizás se perdieron en la historia de la biblioteca, no sabemos. Entonces vamos a otros libros que no son partituras, pero que hablan de música, o que no hablando de música, hablan de cosas que se pueden relacionar con la música. Bien. Por ejemplo, las pinturas antiguas del Colán.